es esta misma ecuación. Tenemos ese conjunto de, en este caso, de fuerzas que están, y también podemos, o sea, tomar momento angular con respecto al punto G, la suma de momentos acá con respecto al punto G, también igual, tanto en las causas, en el estado inicial, perdón, el cambio de estado, ¿no? Es una alternativa, como ya hemos mencionado. Y la otra alternativa es tomar con respecto a un punto cualquiera, por ejemplo, este punto P. O sea, ustedes pueden tomar momento angular con respecto a cualquier punto. Solamente hay que tomar en consideración que esta cantidad de movimiento con respecto a ese punto tiene un brazo. Y como si fuera una fuerza, como lo he dicho. En el estado inicial tiene el I sub G con B, que es un par libre. Entonces pueden ustedes hacer eso tanto en el estado inicial como en el final. ¿De acuerdo? Esas son recomendaciones que ustedes tienen aquí en este modelo. Aquí en la parte inferior tienen justamente el cálculo con respecto al punto P en términos generales. Acá. Entonces, ese es un poquito lo que quiero que ustedes recomendarles. Quiero que resuelvan un problema que aquí les voy a dejar. Eh, ya saben que es más conveniente siempre con respecto a un punto P, acá hay un estado 1, un estado 2, para cambio de estado, ¿no? ¿De acuerdo? Y si ustedes tienen un punto fijo, como el punto O, es mucho mejor todavía, porque con respecto al punto O, ya saben ustedes que las fuerzas en O no van a producir, en este caso, momentos. Entonces, eso es lo que tendríamos, estas aplicaciones que estamos mencionando, ¿de acuerdo? Bien, fundamentalmente esas es las recomendaciones que les doy en estas aplicaciones, ¿no? Para que ustedes puedan tener una idea, en este caso, clara sobre este tema, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos ahora a ver aquí estas recomendaciones que ya les he dado, porque en el punto O, como voy a reiterar, en el punto O tienen ustedes ahí una reacción, ¿no? Fuerzas reactivas. Entonces, es importante que ustedes ahí tomen la recomendación de tomar un momento siempre con respecto al punto fijo, cuando tenemos rotación pura o cuando tengamos, ¿no? Puntos como centro instantáneo, ¿no? Que son puntos que son importantes porque nos ayudan a determinar con facilidad los cálculos, ¿de acuerdo? Bien, más que nada, desde ese punto de vista era lo que quería recomendarles, estas aplicaciones. Amarra negro, amarra negro. Y vamos a ver, por ejemplo, también para un sistema de cuerpos interconectados, ya lo hemos analizado hace momentos, un caso, pero no se olviden siempre de tomar siempre estos detalles como recomendación para que puedan resolver con facilidad estas aplicaciones. ¿De acuerdo? Después vamos a ver un problema así de buen nivel para que ustedes puedan ver que estas aplicaciones se utilizan bastante, ¿no? En estos temas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, dicho esto, acá hay un problema que les voy a dejar, que resuelvan este problema, por favor. Háganlo bonito, háganlo en PPT y cualquier solución me lo envían, ¿no? De forma grupal lo pueden hacer. Muy bien, entonces vamos ahora a entrar al tema que nos mueve en este capítulo. De esta aplicación no se olviden, les voy a dejar las respuestas para que ustedes lo resuelvan, porque tienen que resolverlo. Ahí tienen ustedes las respuestas, ¿no? Revísenlas, trabájenlo como sistema, vuelvo a reiterarlo. Es mucho mejor y luego despiecen, porque como les piden la fuerza de tensión, entonces al final recién despiezan en fuerza de aceleración. Eso ya es parte del tema. Pues vamos a ver ahora el capítulo de choques.
Este capítulo de choques, como ustedes pueden observar, ¿no? Ustedes pueden observar, tienen acá un carguero con un lanchón que chocan. ¿Por qué razón chocan? Porque ustedes que han estudiado mecánica de fluidos, se genera una depresión entre ambos, se genera un tubo de Venturi, y al generarse un tubo de Venturi se genera una depresión y eso causa una fuerza de atracción y lógicamente por eso siempre debe estar distanciado, es una distancia prudente, ¿no? Para que no puedan ser atraídos, ¿de acuerdo? Los trenes, cuando viajan, ustedes han visto en sentidos contrarios, también los trenes tienen cierta distancia en el diseño, de tal manera de que no haya atracción, en este caso, una fuerza centrípeta, o sea, entre ellas, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver estos choques, que son choques excéntricos. En estos choques, como ustedes pueden observar, el impacto entre dos cuerpos de forma irregular se van a dar entre estos puntos P y Q. ¿Qué hago yo? Como son puntos de forma irregular, trazo una tangente a esos dos puntos. Tenemos los cuerpos A y B de masas M minúscula y M mayúscula que van a chocar con esos puntos, en esos puntos P de contacto. Nos vamos a concentrar en esos puntos. Y vamos a agregar a las dos ecuaciones que ya conocemos de impulso lineal y angular, vamos a agregar la una que es la coeficiente de restitución. Este coeficiente de restitución se aplica única y exclusivamente, ¿no?, en el eje normal o llamado línea de choque o línea de impacto. ¿De acuerdo? Vamos a considerar que no hay fricción, porque hay casos en que hay fricción. Entonces vamos a considerar en este modelo que no hay fricción. ¿De acuerdo? Vamos a considerar que no hay fricción y por lo tanto vamos a tener que va a haber ausencias en el eje tangencial. Este eje va a ser el eje tangente, como ustedes pueden observar, donde se produce el choque o el impacto. Se produce en el eje normal. ¿De acuerdo? Ustedes ya tienen estas ecuaciones conocidas y vamos a agregar una ecuación más, como yo reitero, ¿no?, que justamente va a ser la que vamos a mencionar. Entonces vamos a hablar de la línea de impacto, la línea normal. Como ya ustedes trazan de esta superficie labiada de forma irregular, van a trazar la tangente y trazan luego entre los puntos P y Q, trazan la normal. Ahí está la normal. Esta línea es la línea que nos interesa para analizar el coeficiente de restitución, en ese eje nada más. ¿De acuerdo? O sea, en el eje normal nos interesa calcular. ¿Qué cosa nos va a interesar calcular? Bueno, velocidades, pues. Vamos a hablar de velocidades. Por ejemplo, imagínense ustedes de que antes del choque, este punto P tenía una velocidad P1. Y antes del choque, el punto Q de este cuerpo rígido B tenía una velocidad P1. Eso es lo que teníamos en este caso al instante. Entonces, luego, en ese mismo instante, antes del choque, a esto, por favor, tengan en cuenta este detalle importante que les estoy llamando, los antecedentes. ¿De acuerdo? Por eso le llamo antecedentes. O sea, antes del impacto, nosotros le llamamos a esto antecedentes. O sea, ¿cómo vemos la condición en el instante? Es esta inicial. Tenemos acá el cuerpo de masa A de masa M minúscula y el cuerpo B de masa M mayúscula. Ahí está. A ver, vamos a mirar, ¿ya? ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es descomponer esas fuerzas, o esas velocidades, perdón, en una velocidad tangencial, o sea, en la línea tangente, y una línea normal. O sea, ustedes ya saben de composición de un vector estática. Se compone en una velocidad normal de P1, de P en el estado 1, y una velocidad tangencial de P en el estado 1. A eso se refiere. Entonces, tendríamos ahí, de igual manera, la velocidad Q1 la descomponemos en el eje tangencial, en el estado 1 de Q, y también en el eje normal. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos hasta el momento. Ahora,
ustedes tienen que hacer un análisis. Para que haya choque, porque estamos hablando de choques, pues, ¿no? Para que haya choque, necesariamente, para que haya choque, tiene que haber una velocidad. Por ejemplo, esta velocidad en el eje tangencial, no vamos a analizar las velocidades, pero en el eje tangencial no hay problema, pero en el eje normal sí va a haber problema. Entonces aquí, esta velocidad normal de Q1 que ustedes observan está hacia abajo. Entonces, para que se produzca el choque, esta velocidad normal de P1 tiene que ser mayor que esta velocidad Q1, necesariamente, para que se produzca el choque. Si no se produce, nunca lo va a alcanzar, pues como un auto que está detrás de otro, ¿no? Si tiene menor velocidad, ¿cuándo lo va a alcanzar? Tiene que ser la velocidad normal de P1, tiene que ser mayor que la velocidad normal de Q1. Eso es lo que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a seguir avanzando entonces. A ver, vamos a seguir mirando. Ahora, después de eso, nosotros vamos a mirar, después del impacto, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, ustedes, quiero que se den cuenta bien de la parte conceptual, estimados alumnos, ¿de acuerdo? Quiero que se den cuenta bien de la parte conceptual. En la parte conceptual, si ustedes observan, esta velocidad normal Q1, debido al impacto de este punto P al golpearlo, va a incrementar su velocidad de esta velocidad que tenía inicialmente, la va a incrementar hasta esta velocidad. O sea que la velocidad normal de Q2 va a crecer necesariamente. Por favor, esto quiero que usted tiene que darse cuenta de estos detalles. Eso se llama análisis. ¿De acuerdo? O sea, va a crecer necesariamente. O sea, esa es la palabra, así, necesariamente es lo que va a darse en este modelo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿y qué va a pasar después del impacto con el punto P? Porque el punto P, este punto P que está aquí, ¿no? ¿Qué va a suceder después del impacto? O sea, me interesa saber qué va a pasar con este punto P después del impacto. A ver, hablo en el eje normal, porque todo mi análisis está en el eje normal. Yo tengo que, después del impacto, yo sé de que necesariamente aquí la velocidad normal de Q2 es mayor que la velocidad normal de Q1 porque él iba hacia adelante. O sea, acá al inicio, esta velocidad iba hacia, es como un cuerpo que iba hacia adelante, es impactado y le ayuda a su movimiento. Pero ¿qué pasa con la velocidad normal del punto P? Tenemos dos posibilidades. Tenemos dos posibilidades. O sea, una posibilidad es que siga avanzando. La velocidad normal, me refiero del punto P, en el estado 2, es una posibilidad, ¿no?, de que siga avanzando, o que la otra posibilidad es que en el eje normal rebote, porque ese es el detalle que ustedes tienen que, en este caso, darse cuenta, puede darse esa situación. Esto yo en términos gruesos lo hago de esta manera, o sea, ustedes saben que a ustedes todos los que juegan pelota, todos debemos jugar pelota, ¿no? ¿Ya? Están corriendo ustedes detrás del balón, o sea, dos personas que corren detrás del balón, así de esta manera, así uno va así de esta forma. Yo lo hago así, o sea, están corriendo así detrás del balón, el balón está acá, ¿no? Y va a haber un detalle en que ambos, o sea, cuando corren, van a llegar al balón y generalmente siempre estas dos personas van a chocar, van a chocar. Si esta persona tiene mayor masa, una masa grande, ¿no?, y esta tiene una masa más pequeña, ¿no?, estamos hablando antes del choque, o sea, ambos tienen velocidades. Él tiene una velocidad V1 y él tiene una velocidad, pues, o sea, pónganle ustedes un V2, un V sub B, pónganse, ¿no? V sub B, y este es un V sub A, o sea, esta es una velocidad V sub A. ¿Saben lo que pasa aquí? ¿Quién rebota? Si este cuerpo tiene mayor masa, este es un más robusto, y tiene una velocidad más grande, definitivamente él va a rebotar. Él va a rebotar. Pero si él tiene masa pequeña y tiene una velocidad grande, o sea, una velocidad grande, entonces por menor masa que tenga, pero cuando tiene una velocidad muy grande, entonces la posibilidad es de que más bien él siga hacia adelante y él rebote. O puede darse el caso de que él rebote, ¿no?, y también él rebota. O sea, no sé si me dejo entender. Entonces, todo va a depender de su cantidad de movimiento. O sea, que ustedes han visto una bala.
Una bala, por ejemplo, tiene una masa pequeñita, pero la bala pues tiene una velocidad entre 600 a 1200 metros por segundo, dependiendo si es un revólver calibre 38, calibre 45, o si es un fusil ametralladora liviano, que tiene velocidades hasta 1200 metros por segundo. Entonces, de eso depende, o sea, por eso nosotros en cuanto a la velocidad de B aquí en esta aplicación no tenemos problema, pero en cuanto a la velocidad normal del punto P, ahí sí no sabemos, por eso tenemos que predecir, es la palabra, hacer nuestra predicción, plantear nuestra hipótesis. Yo digo, rebota, pues ya tú le dices rebota. Otros dirán, profesor, yo considero que sigue adelante porque veo que su masa es grande por su velocidad inicial, porque él va a mirar esto antes, a mirar esta masa por su velocidad. Y va a mirar esta masa de acá por su velocidad, va a balancear. Cada uno tiene su manera de expresarlo, o sea, ustedes van a decidir, son libres de decidir. Pero sin embargo, al final, cuando haces el cálculo, supone que has tú considerado que rebota y haces el cálculo que te sale con signo negativo, normal, el valor es correcto, pero no rebota, sino simplemente sigue adelante. El signo menos te está diciendo de que el sentido que escogiste no era el que era el adecuado. Nada más, pero el cálculo es correcto. ¿Están de acuerdo? Eso es entonces lo que quería mencionarles en estas aplicaciones, que son importantes siempre aclarar. Bien, vamos a borrar esta pizarrita entonces, vamos a seguir analizando. Entonces vamos a ver cuál va a ser nuestra predicción, porque tenemos que plantear una predicción en cuanto a la velocidad normal de P. Quiero que ustedes observen que aquí esta fuerza normal sobre el cuerpo, en este caso B, hemos dicho de que no hay fricción, en el eje tangencial no va a haber fuerzas, entonces toda la fuerza que se genera en el punto Q sobre B va a ser hacia abajo, y podemos nosotros analizar entonces, miren por favor, analizar el eje tangencial, o sea, quiero analizar yo el eje tangente, o sea, ¿de acuerdo? O sea, en este eje, o sea, el eje tangencial, en este eje tangencial, sobre el cuerpo B no hay fuerzas. Sobre ese punto Q, en el eje tangencial, no hay fuerzas. Entonces ustedes pueden decir, miren, por favor, esto es importante, ustedes pueden decir que la masa de B por la velocidad tangencial de Q1 más la integral de la suma de fuerzas tangenciales va a ser igual a la masa de B por la velocidad tangencial en Q2. Pero ustedes se dan cuenta que en el eje tangencial no hay fuerzas. O sea que quiere decir que esta cantidad, esta masa por velocidad en estado 1 como el masa por velocidad en estado 2 son iguales. Las masas se cancelan y ustedes van a observar que la velocidad tangencial de Q1, o sea, esta velocidad que está aquí, por favor, esta de acá, esta que está con rojo acá, se va a conservar, por favor. O sea que ustedes no necesitan estar calculando la velocidad tangencial después del choque. Tangencial, son iguales, considerando de que no hay fricción en el eje tangencial, ese es el detalle. Si hubiera, Se tiene que congeló aplicar la el principio. pantalla. Entonces, eso es lo que quería mencionarles y también se supone de que para la velocidad tangencial de P1 con P2 también van a ser iguales. O sea, si nosotros hacemos análisis de esta velocidad acá, solamente sobre el punto P hay una fuerza normal nada más, que es la misma que está acá, porque es por el principio de acción y reacción. No hay fuerzas en el eje tangencial, entonces quiere decir de que la velocidad tangencial de P1 con P2 van a ser iguales. O sea que esta velocidad tangencial que ustedes observan en la figura, ¿no? Van a darse cuenta que esta tangencial que estaba acá, este que está con celeste, con esta que está con azul, van a ser iguales, ¿de acuerdo? Ese es el detalle que ustedes tendrían en este caso, aplicación, ¿ya? Entonces, miren, son aspectos importantes que estamos señalando, ¿no? De tal manera de que, pues, o sea, tengamos pues una claridad en estos temas, de tal forma de que ustedes pues bien establecidos sus conceptos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya hemos visto ese detalle, entonces no olviden que vamos a ver que nuestra predicción, ¿cuál va a ser? A ver, ¿cuál va a ser nuestra predicción? Mi hipótesis, ¿cuál va a ser mi hipótesis? Mi hipótesis es de que yo voy a considerar que el punto P va a rebotar. Por lo tanto, la velocidad de P va a ser hacia arriba. ¿De acuerdo? Esta va a ser nuestra predicción, o sea, es que P rebota. Pueden ustedes tomar al revés, pero voy a considerar eso.
porque tiene mucho que ver esto, ¿ya? Entonces, no olviden entonces de que un buen indicador del sentido que tendría el punto P después del choque en el eje normal sería la cantidad de movimiento que tienen antes del choque tanto A como B. Ya les mencioné esto, ¿de acuerdo? No se olviden, o sea, ustedes de acuerdo a eso pueden decidir, ¿de acuerdo? Ustedes ven que esta masa de A más o menos es un poco menor que la de B y después del impacto se cansa, entonces yo puedo considerar que rebota. Ahí está. Entonces, eso es lo que tengo yo ahí en ese modelo. Ahora, la velocidad después del choque de Q. Bueno, ya ustedes saben que es la composición de la tangencial de Q después del choque con la normal de Q después del choque. Hay que calcular esta velocidad normal. Estas son las incógnitas que usualmente nos preguntan. La normal de Q sub 2 y la normal de P sub 2. Esa es la que nos van a preguntar. Ya por composición, ustedes calculan la velocidad resultante, pues. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estamos aquí y ahora vamos a ver que la velocidad resultante sería esta velocidad de P, como hemos mencionado, y quiero ahora concentrarnos en el coeficiente de restitución. ¿Qué cosa es el coeficiente de restitución? El coeficiente de restitución, por favor, miren, es la velocidad relativa después del impacto entre los puntos P y Q, entre la velocidad relativa antes del impacto entre los puntos P y Q. No olviden, todo está referido a estas velocidades en el eje normal. No tiene sentido hablar de coeficiente de restitución en otro eje, solamente tiene que ser normal. ¿De acuerdo? Eso es lo que ustedes tienen que tomar en consideración. Muy bien, entonces, a ver, vamos a hablar sobre eso. ¿Ya? A ver, vamos a borrar la pizarrita por un momento. Y ahora sí. Por favor, observen algo y quiero que ustedes detallen bien. ¿De acuerdo? Eh, el coeficiente de restitución solo actúa a través de las velocidades de los puntos que chocan en el eje normal antes y después del choque. Por ejemplo, quiero que observen aquí antes del choque. ¿Qué van a hacer ustedes para calcular la velocidad relativa antes del choque? Todos ustedes ya saben que cuando nosotros tenemos, pónganse ustedes así en términos generales, un punto A, ustedes tienen una velocidad de A, así de esta manera, y tienen una velocidad, pónganse, lo voy a poner con rojo, una velocidad de B acá, así de esta manera. Yo quiero calcular la velocidad relativa entre A y B. ¿Qué hacen? Unimos los orígenes, por favor, no olviden. Unen los orígenes, así de esta manera. No se olviden, unen los orígenes tanto de la velocidad de A como la velocidad de B, ¿ya? Y luego, ustedes van a trazar el vector cualquiera. El vector que puede ir en este caso, perdón, esta es la velocidad de B, que puede ir de B a A, así de esta manera. Este sería la velocidad relativa de A respecto de B. ¿De acuerdo? O sea, esa es la velocidad relativa de A respecto de B. Si quieren pueden trazar en sentido contrario, o sea, no hay problema. Pueden calcular también la velocidad relativa, ¿no? La velocidad relativa de B respecto de A. No interesa, cualquiera de ellas, pero es la velocidad relativa entre ambas, es la magnitud. Por eso lo he colocado acá entre así, de forma absoluta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar ese concepto. A ver, por favor, no olviden eso. Para calcular velocidades relativas, unen los orígenes de ambos vectores y luego calculan la distancia entre las cabezas de flecha, tanto del primer cuerpo como del segundo. Esa distancia, en términos de distancia, es la velocidad relativa, por favor. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya les di el mensaje. Pues ahora vamos a mirar acá. A ver, ustedes observen aquí. Grafican, unen los orígenes, la velocidad normal de P1 y la velocidad normal de Q1. Ya saben que la velocidad normal de P1 tiene que ser mayor que la velocidad normal de Q1. Unen los orígenes y la distancia entre las cabezas de flecha y la velocidad relativa en el eje normal.
Quiere decir de que en magnitud, por favor, en magnitud, sería velocidad normal de P1 menos velocidad normal de Q1, es la velocidad. Acá está en el denominador. Así de sencillo, por favor, es. O sea, no es complicado. ¿De acuerdo? Ahí está. Esta es la velocidad normal. Luego analizan el estado 2, porque al coeficiente de restitución no le interesa el durante. No. Le interesa el antes y el después, nada más. Y solo en el eje normal. Nada más, no le interesa en otro eje. Vamos a mirar entonces la velocidad relativa después, en este caso, del impacto, o sea, aquí. Vamos a mirar cómo definimos o detallamos. A ver, ¿qué hemos dicho? Unimos los orígenes de la velocidad normal de P2 y la velocidad normal de Q2. Al unirlos, miren por favor acá, unen los orígenes. Acá tienen ustedes esta flecha que está hacia arriba y esta flecha que está hacia abajo. ¿Qué dice el concepto? La velocidad relativa es unir los orígenes. Unir las cabezas de flecha. O sea, la distancia entre la cabeza de flecha y la velocidad relativa. Une los orígenes y la distancia entre la cabeza de flecha me representa la velocidad relativa. En magnitud, en magnitud sería la suma. Por esa razón, ustedes ven que en este ejemplo, hablo de este ejemplo, tenemos nosotros que la expresión de la velocidad relativa después del choque, o sea, aquí es, ¿qué cosa? Es la suma de la velocidad normal. ¿Estamos de acuerdo, por favor? Y puede tener una regla mnemotécnica. Cuando la velocidad está en el mismo sentido, es el mayor menos el menor. Cuando la velocidad tiene en sentido contrario, la suma. Nada más, eso es lo que ustedes pueden, en este caso, hacer. De acuerdo, por favor, estimados estudiantes, no sé si tengan alguna pregunta, de repente, para atenderla. O sea, no sé si tienen alguna consulta en el chat. Quisiera que me digan si tienen alguna consulta. Sigo avanzando, por favor. ¿De acuerdo? A ver, no sé si hay alguna consulta que tengan, o si no, dígame. Gracias. Muy bien, entonces continuamos. Ya hemos visto entonces, esto es la parte conceptual, o sea, el coeficiente de restitución solo se aplica en el eje normal y solamente con las velocidades normales. Las fuerzas de impacto sobre cada cuerpo son las mismas, o sea que esta fuerza normal sobre el cuerpo A en P es igual a la fuerza normal sobre el cuerpo B en Q. O sea, son iguales y solamente se aplican en el eje normal. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver algunos mensajes comerciales, ¿no? Hay dos casos que ustedes tienen que tomar en consideración cuando hablamos del impulso del peso. Cuando el delta de T del choque, o sea, del impacto, es apreciable, entonces se considera el impulso del peso. Cuando el delta T es apreciable. No hablo de choque, disculpen, solamente cuando el delta T es apreciable. Ahí se considera el impulso del peso y se grafica en el diagrama de cuerpo libre. Pero cuando el delta de T es muy pequeño, cuando hablamos de delta de T muy pequeño tenemos que dar indicadores, o sea, un tiempo póngase en el orden de las, así, 0,01 por ejemplo, ¿no? O 0,001 o 0,5, lo que sea. Ya esto es bien pequeñito el tiempo. ¿Me entiendes? Si el tiempo es 0,1, ahí no, o sea, acá el tiempo es apreciable. Tiene que ser en el orden de las centésimas. Y si es así, usualmente, si a usted le dicen choques, los choques están en este rango. Entonces, en choques, ¿qué van a hacer ustedes? Por favor, en choques no se considera el impulso del peso. ¿De acuerdo? Y de otras fuerzas pequeñas, o sea, son despreciables. El peso por multiplicado por ese tiempo va a salir pequeñito, más que nada por eso. Porque en términos más exactos, tú tienes una supercomputadora, considera pues el efecto, en este caso eso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes observen, por favor, no se olviden de lo que estamos recomendando en estas aplicaciones. Miren acá, por ejemplo, a ver, le voy a hacer una pregunta. ¿En qué eje está la fuerza de impacto? A ver, pregunta para todos. ¿Ya? A ver, ¿en qué eje está la fuerza de impacto? ¿En el eje rojo o azul? A ver, ¿qué dicen ustedes, chicos, chicas? A ver,
Voy a hacer las preguntas, por favor, o sea, todos están ahí en la línea, ¿no? Voy a pasar lista entre unos minutos, ¿ya? Ya estoy pasando lista. Anthony Guerrero, a ver, mira cuál es tu respuesta, ¿no? Castañeda Elvis, a ver, mira tu respuesta, por favor, a ver cuál es la respuesta que tienes. ¿Cuál es el eje, no? Cristian Honores, Cristian Huancachoque, Cristian Salcedo, Darwin Sabino, Dávila, José Dávila Ticona, Diego Amanso. Diego Amanso, coloca tu segundo apellido, Diego Andrés Jesús Carrasco. Diego, coloca tus apellidos, menos nombres, ¿no? Primer nombre nada más. Edgar Mariño, ¿no? Héctor Figueroa, Freddy Astete, Gary Yupanqui, Yamarco Muñoz, Guzmán Neira, Guamán Chavarría, Johan Guamán, Jauregui Jesús, John Oré, Joaquín Frías, Kevin Vargas, Luis Villacorta, Luis Huanca, Luis Águila, Lurita Eduardo, Mendoza Aarón, Robert Mónago, Jesús Muñoz, Iván Paz, Pierre Galvez, Rodrigo Navarro, Rodríguez Pacheco, Ronald Vicente Machaca, Tolentino Jaime, Urbina Carlos, Willy Rimachi y Surit Briceño, ¿no? Son los presentes en esta segunda parte, ¿de acuerdo? Tenemos de 55 estudiantes, tenemos 38 que están en línea. Se supone que los demás alumnos tienen su responsabilidad, ¿de acuerdo? Porque son más o menos algo de 12, 17 alumnos que no están en línea, entonces eso ya es, cada uno asume su responsabilidad. A ver, dígame, me dicen, claro, así aquí ya me han dado las respuestas, ¿no? O sea, a ver, acá están todas las respuestas, perfecto, muy bien, o sea, ya, sí, o sea, tenemos las respuestas de Anthony Guerrero, William Rimachi, ¿no? Elvis Rojo, también dice Elvis Castañeda, Joaquín Frías Rojo, también Kevin Vargas Rojo, Johan Guamán Rojo, Freddy Estete Rojo, John Oré Rojo, Cristian Salcedo Rojo, Tolentino Rojo, Reed, Cristian Honores Rojo, Aarón Rojo, Robert Mónago Rojo, Jaime Tolentino Rojo, Eduardo Lurita Redline, eh, Rodrigo Navarro también, en este caso rojo. Sí, efectivamente, son detalles que usted tiene que tomar en consideración. La tangente, bueno, la tangente es la que está con azul, pues. Y la perpendicular es la normal, pues, definitivamente. No, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, por eso tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces acá ustedes tienen ahí que la fuerza se da en el eje normal. Entonces en el eje normal no me interesan las velocidades antes y después. Eso es lo importante, la velocidad de B antes del impacto es cero y la de A antes del impacto es 3 millas por hora. ¿Ve? Eso es lo importante. Por ejemplo, acá en la otra parte, ustedes ven que el eje normal es la que está con rojo ahora. El eje que está con azul es la normal. Y ahí me va a interesar la velocidad, en este caso de B. ¿De acuerdo? Antes del impacto, porque en ese eje normal se va a presentar el coeficiente de restitución. Ese es el detalle. Vamos a terminar un poquito sobre este tema conceptual para ya ir a las aplicaciones. Miren, la verdad de las cosas siempre es, en choques, ustedes van a tener algo importante. Que quiero que ustedes, por favor, quiero que analicen bien. ¿De acuerdo? Este cuerpo A va a chocar con este cuerpo B. Este cuerpo B sí va adelante con esta masa por velocidad, con esta velocidad, y él lo va a chocar. Entonces, se supone que su velocidad debe ser mayor para que lo choque a él. Entonces, como él tiene mayor velocidad, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Cuando choca, va a haber una fuerza de impacto sobre él en sentido contrario. ¿Y qué va a suceder? Este cuerpo va a llegar a su deformación máxima. ¿Cuándo llega a su deformación máxima? Aquí llega a su deformación máxima. O sea que acá está el tiempo T1 que vale 0 y acá hay un tiempo T2. Aquí, entre T1 y T2, ese periodo se llama la fase de deformación del impacto. O sea, hay una fuerza deformadora, que es esta fuerza P que está acá. Eso es lo que ustedes tienen que analizar. ¿Y cuál es el otro, o sea, tramo? Porque va a haber dos tramos. El otro tramo está de que cuando ya está en ese estado T2, en su máxima deformación, después del impacto, ustedes saben que los cuerpos tienen que separarse.
¿De acuerdo? O sea que, lógicamente, dependiendo de la fuerza, ¿no? Una bala, por ejemplo, o sea, en la cabeza de una persona ya no se separa, se mete adentro. Pero si es una pelota contra la cabeza de una persona, sí va a rebotar. Hay que hablar en ese contexto. Entonces, a partir de ese instante, el cuerpo comienza a restituir su forma. Por favor, el cuerpo va a restituir su forma y la fuerza que está aquí ya no es una fuerza deformadora. Esta fuerza va a ir disminuyendo, que se le llama fuerza de restitución. Va a disminuir desde un máximo hasta cero, hasta que el cuerpo adquiera su forma original o no, porque puede quedar deformado. Entonces ahí pierde energía. Entonces, y acá habría un tiempo de T2 a T3. En realidad les comento, es de T1 hasta T3, ¿ah? Pero la costumbre hace de que la gente se salte y diga desde T1, así de esta manera, T1, y a este T3 le llama T2, lo que no es correcto, pero sin embargo es la costumbre, el hábito que tenemos en física. Pero realmente es así, estimados estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver eso. Entonces, ¿qué cosa es el coeficiente de restitución en realidad? Bueno, este es este integral que está acá. Por favor, este es el verdadero concepto de coeficiente de restitución. Es la integral de T2 a T3, porque en ese lapso está la fuerza restauradora, entre la integral de T1 a T2, donde está la fuerza deformadora. Se los digo de otra manera. Supongan que ustedes tienen el piso. Y en el piso ustedes tienen aquí un balón, o sea, una pelota. Pónganse un ejemplo, ¿ya? Una pelota. Si ustedes tienen una pelota aquí, aquí por favor miren acá una pelota. Y esta pelota ustedes la sueltan de un metro de altura. Y aquí va a chocar contra el piso, ¿de acuerdo? Se va a deformar al máximo, así de esta manera, se va a deformar, luego, ¿cómo se llama? Va a recuperar parcialmente o totalmente su forma, y luego va a subir. Aquí se produce el choque. Aquí se produce el choque, en esta parte que está acá, en esta parte que yo voy a colocar acá. Aquí se produce el choque. ¿Me entiendes? ¿Cómo me doy cuenta? Si el cuerpo cae de un metro y sube un metro, la deformación ha sido totalmente elástica. No hay ningún gramo de pérdida de energía, por decirlo así en términos, entre comillas. Ningún ápice de energía se ha perdido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de eso, implica que la fuerza restauradora prácticamente es igual a la fuerza de deformación. Entonces, si son iguales, ustedes van a observar de que el coeficiente de restitución va a ser 1. O sea que toda la deformación ha sido puramente elástica. Cuando ustedes hacen el diagrama, este famoso diagrama que ustedes analizan en mecánica de materiales, ¿no? Este diagrama de esfuerzo, así de esta manera, versus deformación unitaria, ustedes tienen una zona donde es la zona elástica, hasta aquí, que sigue la ley de Cook. Después de eso ya vienen todos los aspectos que ya ustedes conocen. Quiere decir que está en esta zona, o sea, no ha perdido ningún ápice de energía. Por lo tanto, el valor de coeficiente de restitución va a ser 1. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si es que ustedes sueltan la pelota de un metro y el cuerpo sube solamente 0,75 metros? ¿Me entienden? Ya, acá sí hay un problema. Probablemente esa bolita ya entró a esta zona, ¿de acuerdo? Entró a esta zona. Y aquí va a haber ya una deformación, ¿qué cosa? Permanente. Por lo tanto, perdió energía, pues. Y si perdió energía, ya la fuerza de restitución, esta fuerza de restitución va a ser menor que la fuerza deformadora. Pero va a ser mayor que 0. Entonces, si la fuerza de restitución es menor que la fuerza deformadora, ustedes van a tener que esta integral entonces va a ser menor que la integral del denominador. Por lo tanto, el coeficiente de restitución va a ser menor que 1, pero mayor que 0. Porque esta fuerza de restitución existe. Es menor, pero existe.
¿Cómo se llama ese choque? Elástico plástico. Los cuerpos que chocan se restituyen parcialmente ya. Ya quedó algo de deformación. Y vamos a terminar con el último caso. ¿Qué pasa si ustedes tienen aquí el cuerpo, lo sueltan de 1 metro, ¿no? Al soltar de 1 metro, el cuerpo se deforma, se va deformando, ¿no? Se va deformando hasta que se llega a su deformación máxima. Vamos a sacar esto que está acá. Esto también. Bueno, acá se deforma al máximo. ¿Y saben qué cosa? Al deformar se queda ahí. Por ejemplo, ustedes no sé si han jugado con plastilina. Una plastilina, ustedes la agarran la plastilina, ¿no? Agarran la plastilina, la tiran contra la pared y ¿qué pasa? Se queda pegado. O sea que comienza ustedes a ver con una fotografía de imágenes, foto a foto, van observando que el cuerpo se va deformando al máximo. Pero ¿saben qué cosa? Toda la fuerza deformadora llega, como vuelvo a reiterar, a un máximo. Y luego de eso, cuando quiere restituirse, no se restituye. O sea que la fuerza de restitución es cero. No hay capacidad de restitución. La plastilina se ha quedado pegada al otro cuerpo. Ahí, entonces, si este valor en numerador es cero, entonces el coeficiente de restitución va a ser ¿cuánto? Va a ser cero. ¿Cuándo sucede eso? Sucede, como vuelvo a reiterar, los cuerpos quedan pegados, ¿no? Y eso sucede, o sea, cuando la fuerza de restitución ya no tiene capacidad, en este caso, de tener reacción, es cero. Cuando sucede esto, justamente ustedes van a observar de que los cuerpos quedan pegados y se van a mover juntos ya. O sea, al quedar pegados se mueven juntos y siguen con movimiento. Ese es el concepto del choque llamado inelástico o totalmente plástico. Toda la energía cinética que tenía el cuerpo se ha convertido en energía de deformación. O sea, prácticamente ha deformado el cuerpo totalmente. ¿De acuerdo? Ondas de choque, todo lo que sea de energía. O sea, ese es lo que tendríamos como análisis sobre este tema. No sé si alguien quiera aportar algo, algún comentario o de repente alguna pregunta, estimados alumnos, porque es parte de esta agenda que tenemos el día de hoy, si tienen alguna consulta, ¿de acuerdo? Pero este es el verdadero, en este caso, análisis de lo que es el coeficiente de restitución. Pues de ahí tenemos los 3 tipos de choques y cualquiera de esos vamos a trabajarlo pues en cualquier aplicación que esté presente. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Delegada, no sé si hay alguna observación, alguna consulta para seguir avanzando. Ya vamos a lo que el menú que habíamos planteado la clase pasada, solamente le estamos agregando este concepto que está acá. Choques. Este es el concepto. Ustedes tienen 3 principios. Principio de impulso del acantamiento lineal, el principio del impulso y el acantamiento angular, que son 2 ecuaciones, y ahora una tercera ecuación, que es la de choque. ¿De acuerdo? Y usualmente siempre miren también la conservación del acantamiento lineal y la del angular. Vamos a mirar a medida que vayamos haciendo los problemas o aplicación. ¿De acuerdo? Delegada, no hay ninguna consulta, ¿no? O sea, usted es el vector resultante de su compañero, por eso quería saber si hay alguna consulta. En todo caso, a través del chat me puede decir. Muchas gracias. Muy bien, entonces tendríamos ya esta parte y ahora sí vamos a entrar a algunas aplicaciones que vamos a hacer el día de hoy y el día viernes haríamos las otras también. ¿De acuerdo? Bien, entonces, a ver, vamos a... Hemos hecho toda una serie de comentarios. Algunas cosas que también quisiera que por favor ustedes tomen en consideración, ¿no? Quiero que estén presentes acá, por favor, miren, observen aquí. ¿Ya? Quiero que observen y, a ver, miren sus impresiones ahí.
Ustedes están observando acá que yo les he mencionado siempre, en cualquier caso siempre coloquen ustedes la cantidad de movimiento lineal en el centro de masa y la cantidad de movimiento angular en el centro de masa. Acá están los dos vectores. Pero también les he recomendado algo, o sea que cuando ustedes tengan rotación pura es mejor tomar momento angular con respecto al punto A. Ah, ya, este efecto que está acá más este efecto que está acá es esto que está acá. Ustedes saben de que aquí la velocidad del centro de masa es omega por R sub G. Esta velocidad lo reemplazan aquí, factorizan y ya ustedes saben que el momento angular con respecto al punto A es I sub A por omega. Desde ese contexto quiero que ustedes, cuando tengamos rotación pura, por favor, directamente ustedes digan que el H sub A es I sub A por omega, directamente. O sea, pueden colocar estos dos efectos si quieren, háganlo. Van a decantar acá. ¿De acuerdo? Entonces, esto no se olviden, yo voy a aplicarlo directamente cuando hablemos de rotación pura. Un caso. ¿El otro caso cuál es? Esto usted va a decir, a I sub A, yo directo digo I sub A por omega. Cuando tomo momentos en A, I sub A por omega, más la integral de su momento respecto a A, es I sub A por omega 2. O sea, voy a aplicarlo acá. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el otro caso? El que está acá, cuerpos rodantes. Me refiero solamente al momento angular nada más, a eso nada más me refiero. Por ejemplo, acá ustedes tienen masa por velocidad del R sub G, V sub G es omega por R sub G. El momento angular con respecto al centro instantáneo es este vector más la masa por la velocidad por el R, que es esto que está acá. Todo eso da esto que está acá, I sub P por omega. Entonces yo prefiero, cuando tome momento angular en el punto P, ¿yo qué voy a decir? Voy a decir, el momento angular, como es I sub P por omega, directamente voy a decir acá yo de que sería I sub P por omega 1, más la suma de momentos, la integral respecto del punto T, respecto del punto P, será igual a I sub P por omega 2. Esto es lo que vamos a aplicar cuando tengamos nosotros justamente el caso de cuerpo rodante. Por favor, estos dos efectos que están acá, prácticamente los reduzco a uno solo. Ese es el detalle, que es lo mismo, son equivalentes. Solamente que acá tienes menos tiempo, ese es el problema, porque generalmente siempre les falta tiempo y en realidad es más la parte estratégica. ¿De acuerdo? O sea, es de lo que ustedes tienen, cómo plantear la solución de un problema. ¿Ya? Y también quiero recordarles algo, o sea, siempre cuando ustedes tengan sistemas, no se olviden de que cuando tengan ustedes sistemas, en el estado 1, en el cambio de estado, en el estado 2, cada cuerpo tiene su propia cantidad de movimiento lineal y su cantidad de movimiento angular, cada uno. Si son tres cuerpos, cada uno tiene sus dos. En la suma de momentos, esto ya ustedes lo saben por estática, no hay problema. Igual estado 2, acá también. Entonces, esto es así. Vamos a mirar este problema. Miren, este es un ejemplo. Vamos a mirar esta situación acá, ¿no? Vamos a ver justamente este detalle. A ver, vamos a ver este problema. Hoy día quiero que ustedes vean estas aplicaciones. Quiero que observen. Voy a resolver este problema de dos maneras. Voy a aplicar dos métodos. ¿De acuerdo? Quiero que ustedes observen eso. Pero antes de eso hay que mirar bien el problema. Tenemos una barra delgada B de 4 kilos que está en reposo. Y el bloque de 2 kilogramos está avanzando con 12 metros por segundo. Es un bloque de masa puntual, pequeñita. Ahí lo he colocado así, pero consideren la masa muy pequeña. Va a impactar en el extremo inferior de la barra. Les dan el coeficiente de restitución que vale 0,8. Nos menciona que no consideremos los efectos de fricción. Y nos preguntan la rapidez angular de la barra inmediatamente después del impacto. ¿Cuál es la velocidad angular que tiene esa barra después del impacto? ¿De acuerdo? Nos piden también la rapidez del bloque inmediatamente después del impacto. Eso es lo que nos preguntan. Entonces, ustedes tienen aquí, cuando le dan coeficiente de restitución, definitivamente pues estamos hablando de un problema de impulso y cantidad de movimiento lineal y angular, ¿no? O sea, ya esto nos habla bastante.
Entonces tenemos que trabajar en función de ese entorno. Entonces, ¿qué ecuaciones tenemos? Bueno, ya ustedes saben que las ecuaciones que tenemos es I sub A por omega 1 más la integral de ese momento con respecto al punto A, o sea que aquí podemos analizar esta barra, ¿no? Y para el bloque nada más, podemos utilizar este concepto que sería el principio de impulso y crecimiento lineal, porque el bloque, como ustedes pueden observar, es un bloque que está en traslación pura rectilínea, o sea, no tiene rotación. La barra tiene rotación, por eso más práctico es trabajar para la barra con este modelo. Y como ambos van a chocar, entonces tenemos una tercera ecuación que sería el coeficiente de restitución. O sea, este sería el análisis que tendríamos nosotros para resolver este problema. A ver, vamos a ver cómo lo planteamos, ¿de acuerdo? Este problema se lo dedico con mucho cariño para ustedes, ¿no? Un problema muy bonito, muy sencillo, pero ilustrativo. Entonces, vamos a ver el método 1. O sea, ¿en qué consiste el método 1? El método 1 vamos a ver que el bloque tiene movimiento de traslación pura rectilínea, por lo cual voy a hacer solamente el análisis del bloque. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar acá, a ver. Vamos a decir así, en el estado 1, acá en este estado 1, ustedes van a tener que el tiempo T1 va a ser 0. ¿Y qué cosa tenemos? Solamente tenemos su masa por velocidad del centro de masa, nada más. No hay nada más. No tenemos en absoluto nada más con respecto a ese cuerpo. ¿De acuerdo? O sea que no ve que no tiene rotación. Como no tiene rotación, entonces ustedes se pueden dar cuenta de que nosotros podemos aplicar solamente lo único que sería el principio del impulso y la cantidad de movimiento lineal nada más. Es lo único que podemos, en este caso, utilizar en el movimiento de este cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que tenemos, o sea que por eso vamos a irlo trabajando de esa manera, ¿no? Para que podamos ir resolviendo este problema. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces estamos ahí, vamos a ver cómo planteamos el caso de este cuerpo C, para poder resolver este problema. Muy bien, ese es el estado inicial. Entonces, en el cambio de estado, a ver, en el cambio de estado, ¿qué cosa vemos? Como ustedes pueden observar, en el cambio de estado, solamente hay una fuerza en el eje horizontal, porque vamos a tomar el principio del impulso y la cantidad de movimiento en el eje normal. El eje normal está la fuerza de impacto, que es el eje X. Y esta es la única fuerza, ya que no hay fricción en el eje X. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no hay fricción en el eje X. Entonces, eso sería todo lo que tendríamos como fuerza. En el estado 2, vamos a considerar, aquí voy a considerar, esta es mi teoría, mi hipótesis de que el cuerpo sigue avanzando. Porque ustedes saben de que ha podido rebotar, ¿no? ¿Ya? Pero yo miro de que, bueno, eso es lo que yo percibo. Entonces, es mi hipótesis. Entonces, yo voy a hacer eso y sé que la velocidad, en este caso en el estado 1 de este bloque, vale 12 metros por segundo y su masa vale 2 kilos. Entonces, tengo que su cantidad de movimiento inicial en el eje X es 2 por 12, más la integral de la suma de fuerzas en el eje X diferencial de t. Es el principio de impulso y de cantidad lineal. Y eso es igual a la masa por la velocidad en el estado 2. Entonces, ustedes van a tener acá una ecuación. La integral de f diferencial de t va a ser 24 menos 2 veces v sub c. O sea, ya ustedes acá de este análisis se desprende esa ecuación. Tengo mi primera ecuación. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser mi siguiente análisis? Aquí ya no tengo nada que analizar más. Ahora lo que voy a hacer es analizar la barra. La barra en el estado inicial está en reposo. O sea, su velocidad angular en el estado 1 es 0. O sea, esta expresión que está aquí es 0. Déjenme ver acá, ¿no? Su omega 1 es 0.
Y su momento angular en el estado 1 con respecto al punto A me interesa, ya directamente rotación pura, acuérdense que esto ya hemos hablado, y SUA por omega 1. En el cambio de estado, acá vamos a tener nosotros el diagrama de cuerpo libre, la fuerza reactiva en Y, la fuerza a su X y la fuerza de impacto aquí en la parte inferior, porque esta fuerza está sobre él hacia la derecha. El peso no lo graficamos porque estamos hablando de choques. Eso es todo. ¿Y a qué va a ser eso igual? Bueno, como esto estaba en reposo, en el estado 1 estaba en reposo, necesariamente pues la barra va a tener que girar en sentido de ¿qué cosa? Ahora, antihorario. Y vamos a tener que su momento angular con respecto al punto A va a ser I sub A por omega 2. ¿Cuánto vale el momento de inercia de la barra delgada en su extremo? Todos ustedes ya saben que es un tercio de la masa por la longitud al cuadrado, que sería 12 kilogramos por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay que recordar esta ecuación que la tenemos de la ecuación 1, por favor, hay que tenerla en línea, ¿ya? Hay que tenerla solamente para recordar nada más. Y ahora sí, hay que aplicar el principio del impulso y la cantidad de movimiento angular con respecto al punto fijo A, porque en el punto hay la mayor cantidad de incógnitas. Esa es la razón. Si ustedes tomaran el centro de masa del cuerpo, este a su X produciría momentos y nos causaría como esta fuerza F, habría dos incógnitas. Pero si tomamos en el punto A, en el estado inicial como omega 1 es 0, esto va a ser 0. La suma de momentos, miremos acá, con respecto al punto A solamente es F por su brazo multiplicado por 3 en sentido antihorario. Ahí está. Y eso va a ser igual a la masa por la velocidad, que sería, en este caso, el I sub A, perdón, el I sub A por omega, que sería 12 omega 2K, I sub A por omega. Tendríamos de que este valor, esta integral, es igual a 12. O sea, prácticamente tendríamos que la integral de f diferencial de t sería 4 omega 2. Sería la ecuación número 2. ¿Qué van a hacer ustedes bajo este primer método? Bueno, simplemente van a decir, bueno, profesor, yo conozco esto y conozco esto de la traslación pura rectilínea del bloque. ¿Qué hago? Los igualo. Entonces, ustedes lo igualan y tendrían esta ecuación que está acá. Y esta ecuación, usted la relaciona con la ecuación anterior que teníamos. ¿De acuerdo? O sea que 2 omega 2 más B sub C2 era igual a 12. O sea, esa es la expresión que nosotros tenemos aquí en este modelo. O sea, relacionando, miren, por favor, quiero que ustedes observen, relacionando, igualando esta ecuación que está acá, esta ecuación, igualando esta, con esta ecuación que está aquí, al igualarlas, obtenemos esta ecuación. La ordenamos, esta de acá, la ordenamos y diríamos que 2 omega más B sub C2 va a ser 12, o sea, acá no mitad. Entonces, esta ecuación la guardamos, la llamamos la ecuación asterisco. Ya hemos agotado en este problema dos conceptos, al analizar por separado cada uno de ellos. Hemos agotado el concepto del principio del impulso y el acabamiento lineal sobre el bloque, porque está en traslación pura rectilínea, y el principio del impulso y la cantidad de movimiento angular sobre la barra, porque está en rotación pura. ¿Ya? Y esos dos conceptos los hemos fusionado en uno, que es la ecuación que ustedes observan, que es 2 omega más B sub C2 igual 12. Ahora, ¿cuál es el otro concepto? El que nos queda, no tenemos otro. Como es de choques, vamos a aplicar el concepto de choques. Vamos a borrar esta pizarrita y vamos en este caso a mirar ahora la última ecuación que nos queda. Pero, ¿qué sucede con choques? Yo le voy a mencionar algo, o sea, en choques, o sea, miren, bien egoísta esa, por favor, así egoísta al máximo. A choques no le interesa el cambio de estado, a él solamente le interesan qué puntos chocan antes, cómo son sus velocidades, y antes del choque y cómo son sus velocidades después del choque. Eso es todo lo que le interesa al concepto de choque. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ustedes miren, aquí en la parte inferior, el punto B que choca no tiene velocidad. Y el punto C tiene 12. Unen los orígenes, pues. 0 lo unen con 12. ¿Cuánto les queda la velocidad relativa antes del choque? Les queda 12, pues.
¿Por qué les queda 12? Porque no hay que, a ver, unen pues, o sea, unen y luego la distancia de cabeza a flecha. La cabeza de la flecha de B sub N es 0, pues de 0 hasta B es 12. O sea, la velocidad relativa antes del impacto es 12. Ya saben que el coeficiente de restitución es 0,8. Después del impacto, yo le mencioné a ustedes, ¿no? Voy a considerar que avanza. Si avanza, es como un tráiler que atropella a un perro, pónganse, el perro va adelante, pues, tiene mayor velocidad porque no lo ha impactado. Entonces, si ustedes ven que C choca a B, entonces el punto B va a tener mayor velocidad que la velocidad de C2. Va a ser mayor. Eso tienen que, por favor, anotarlo. Y esa velocidad, podemos decir que es velocidad angular por radio, porque es un movimiento circular. Podríamos decir que es el radio vale 3, toda la longitud de la barra, por omega 2. Y ustedes unen los orígenes para calcular la velocidad relativa después del choque. Al unir los orígenes, saben que la velocidad de C en estado 2 es menor que la velocidad de B, porque ya saben que la barra tiene que ir adelante, pues no como ir atrás y no, sería una locura. Entonces, la velocidad relativa, como ustedes observan, une la cabeza de flecha y calculan la distancia entre cabeza de flecha. Sería B sub B2 menos B sub C2. Esa es la expresión que tendríamos aquí en la parte inferior. ¿De acuerdo? Justo tendrían ustedes este modelo. Acá está. Pero ya ustedes saben que la velocidad de B sub 2 es 3 omega 2. Con eso ustedes tienen esta ecuación de choques. Y con la ecuación asterisco que habíamos tenido inicialmente, que le estoy poniendo con rojo así de esta manera, era esta ecuación que está aquí arriba, ¿no? Simplemente lo que hacemos es igualar y tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas y con eso el omega 2 no tenía que salir necesariamente positivo porque no hay que va adelante. Y la velocidad B sub C2 me sale positivo también 3,36. Quiere decir que sí va adelante. No rebota. ¿De acuerdo? Bien, esa es la primera modalidad que les doy a ustedes, el primer método, estimados alumnos, para que ustedes vean cómo son estas aplicaciones. Y ahora voy a darles la que yo les recomiendo, o sea, la que acá el chef, ya se va a acercar la hora del almuerzo, ¿no? Les recomiendo, ¿no? El profesor Vilches. ¿Qué les recomiendo yo? Yo recomiendo el método 2, pero eso no quita, por favor, no quita que el método 1 sea importante, no es menos importante. Por favor, no es menos importante porque ustedes tienen que saber jugar su partido. Ambos métodos son necesarios siempre. Always and forever, siempre y por siempre. O sea que se tienen que manejar los dos. Solamente cuándo manejar uno y cuándo manejar otro, ya eso es tu habilidad. La práctica te va a decir cuál de los métodos va a ser más adecuado en cada momento de tiempo. Vamos al segundo método. Bueno, aquí ya hemos calculado nosotros esta expresión y ahora voy a ir al segundo método. ¿De acuerdo? A ver, empezamos de nuevo, como si no hubiéramos, aquí, si ustedes observan, con este método que hemos calculado 4,2 y 3,36, las respuestas están ahí, pues. ¿De acuerdo? Ahora sí, empezamos con el problema como si fuera un problema nuevo y vamos a plantear la solución de este problema de la siguiente manera. Voy a trabajar como sistema. O sea que, y voy a hacer lo siguiente. Voy a trabajar como sistema y voy a tomar suma de momentos angulares con respecto al punto donde hay mayor cantidad de incógnitas. ¿Que sería qué punto? El punto A. Ahí hay más incógnitas, a su Y, a su X. ¿De acuerdo? Y si tomo como sistema, y acá miren, para que ustedes vean que aquí va a haber conservación del momentum angular, o sea, conservación del acantilamiento angular aquí. Vamos a ver por qué. Vamos a analizar estos cuerpos unidos, o sea, respecto al punto A. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar este concepto, como vuelvo a reiterar. O sea, ustedes pueden aplicar el concepto, y no hay ningún problema. Y ya sabemos cómo jugar nuestro partido aquí. La idea es trabajarlo así, de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ustedes van a decir, ya lo que sabemos, la suma de momentos angulares con respecto al punto A en el estado 1, ¿qué significa esto? ¿Esto qué significa?
Bueno, este es fácil, pues. Esto de acá significa, ¿no?, que el momento angular del bloque con respecto al punto del estado 1, vamos a calcularlo, más el momento angular de la barra con respecto al punto 1. Eso es lo que vamos a hacer. Ustedes, por ejemplo, observan acá el bloque. La única cantidad de movimiento que tiene es la lineal que está acá. Y con respecto al punto O, por favor, es como si fuera una fuerza. Ustedes tienen la perpendicular, ¿no?, de esta manera, y esta masa por velocidad es como si fuera una fuerza, que va a producir un momento en sentido antihorario. Es lo que tenemos aquí, o sea, antihorario. ¿De acuerdo? Entonces, si va a producir un momento en sentido antihorario, de esta manera, también tenemos acá que la barra, bueno, la barra está en reposo, su I sub A por omega 1 va a ser 0. Ya tenemos el momento angular respecto a este 0. Más la integral de asumiendo. Tomen sus momentos acá como sistema. A su Y y a su X no producen porque sus prolongaciones pasan por el centro de momentos. La fuerza F sobre la barra produce 3 en sentido antihorario, pero sobre el bloque produce 3 también, la misma fuerza en sentido antihorario. Se anulan ambas. Por favor, no se olviden, esta integral va a ser 0 en este ejemplo. Y eso en el estado 2, ¿a qué es igual? A la suma de los momentos, ¿no?, con respecto al punto A en el estado 2 como sistema. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que sería el momento angular del bloque en el estado 2 con respecto al punto A, más, ¿no?, el momento angular de la barra con respecto al punto A. Eso es lo que tenemos en este segundo método. ¿De acuerdo? Es lo que tenemos aquí en este detalle. Muy bien, entonces vamos a trabajar. Pues, a ver, miren, el momento angular de la barra en el estado 1 es 0. Solamente tenemos este valor que sí es conocido, que es 12 por 2, porque la velocidad es 12, su masa es 2, 24, y 24 por este brazo 3 sería 72. O sea, tendríamos ahí el momentum que ocasiona esta barra, sería su masa por su velocidad por 3, que sería 12 por 2 por 3, 72. Este de acá vale 0, porque el omega 1, como vuelvo a reiterar, y solamente tiene un par, nada más esta barra que está en rotación pura. Y luego, aquí, la integral de menos 3f más 3f, como lo vuelvo a reiterar, eso va a salir 0. Por eso yo digo que el sistema es conservativo, porque esta cantidad que está aquí con esta son iguales. ¿Y a qué va a ser igual eso? A ver, el momento angular que produce esta masa por velocidad. La masa vale 2 v sub c2 por 3, o sea, eso es lo que tenemos acá. Masa por v sub c2 por 3, que sería 2 v sub c2 por 3 en K. Y luego el I sub A por omega 2, que es sobre la barra, o sea que solamente tiene nada más omega 2, porque ya que el punto A no tiene velocidad, entonces sería más el valor que corresponde a 12 omega 2. ¿De acuerdo? Porque ese es el momento de inercia con respecto al punto A. Un tercio de la masa por 3 al cuadrado. Muy bien. Entonces, eso es lo que tendríamos aquí en esta ecuación. Como usted puede observar, todos estos números, sale 72. Y tendríamos esta ecuación que está acá. B sub C2 más 2 omega 2 igual 12. Nuestra primera ecuación. Nuestra primera, en este caso, ecuación que tenemos en este problema. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso es lo que tendríamos nosotros aquí en esta parte. Y ahora lo que vamos a hacer, ¿no?, lo que vamos a hacer ahora es hacer el otro análisis que nos queda. Ya aquí tendríamos que utilizar otro análisis, o sea, el otro análisis va a ser igual, ¿no?, va a ser igual al coeficiente de restitución, porque no hay otro, o sea, ese es el único que tendríamos nosotros aquí que aplicar, ¿de acuerdo? Entonces aplicamos ese concepto y luego vamos a ver cómo trabajamos. A ver, miren, ya esto no es novedad, o sea, simplemente el coeficiente de restitución para ambos casos, vuelvo a reiterar, solamente le interesan los puntos que chocan en el eje normal.
y eso nos daba el valor de B sub B2 menos B sub C2 sobre 12, igual 0,8. 3 omega nos menos B sub C2 es 12 por 0,8, que sería 9,6. Esta sería nuestra ecuación, ¿no? Y esta ecuación, como ustedes pueden observar, la contrastan con la ecuación número 1 y tendríamos dos ecuaciones, dos incógnitas que no va a salir los mismos valores, o sea, omega y B sub C igual. O sea, ese es el detalle de esta aplicación que ustedes han observado. ¿Cuál es la diferencia entre un método y otro en esta aplicación? Bueno, yo diría que es el tiempo. Mi sugerencia es más que trabajen para estos modelos con el segundo método. ¿De acuerdo? Es lo que yo sugiero. Pero reitero, cada uno toma sus propias decisiones. ¿De acuerdo? Cada uno toma sus propias decisiones. Entonces, eso es lo que tendríamos aquí en esta aplicación. Muy bien, a ver, vamos a ver un poquito más, o sea, vamos a subir el nivel, la valla. Ustedes tienen que saltar más de 1,20 m. A ver, vamos a ver cómo podríamos trabajar. A ver, miren esta aplicación que está acá. Analícenla por unos instantes. A ver, ya lo han visto ustedes, ya han visto este problema. Tenemos una barra delgada horizontal. Tenemos acá al inicio está apoyado acá está el peso, ¿no? Tenemos acá la fuerza de reacción horizontal y vertical. Tenemos una fuerza de reacción acá NC, ¿no? Ahí está. Eso es lo que tenemos en este instante. Y en ese instante hay una bolita D que va a venir y va a golpear aquí el extremo A. Ese es un poquito el primer análisis de este problema. La masa de la barra es 2,4 kilos. Se une a un soporte de pasador en B. Acá. La esfera D tiene 0,8 kilos. Golpea el extremo de la barra con una rapidez de 3 metros por segundo. Se la va a golpear. La velocidad de entrada es 3 metros por segundo. La barra mide 0,75 metros. Y el coeficiente de restitución es 0,5. Inmediatamente después del impacto, ¿qué le piden? A ver, vamos a ver qué cosas les piden acá. La rapidez angular de la barra, la rapidez de la esfera. Este es choques. O sea, aquí hay cambio de estado. Aquí ya saben ustedes que no pueden aplicar, en este instante, no pueden aplicar trabajo de energía ni concepto. No. Y ahí va a haber impactos. Luego les piden a ustedes en la siguiente etapa la magnitud de la aceleración angular de la barra y la magnitud de la fuerza de reacción del apoyo B. Se supone de que están pidiendo esas fuerzas después de que termine el choque. Ya cuando cesa el choque, o sea, en ese estado 2, ya cuando la esferita se ha separado de la barra. Y la última pregunta que les hacen es el máximo ángulo alcanzado por la barra después del impacto. Entonces, eso es lo que le estaban pidiendo a ustedes en este problema. Muy bien, o sea que tenemos, miren, yo les voy a decir una cosa acá. Acá tenemos tres conceptos. Principio de impulso de encantamiento angular, fuerza de aceleraciones, y aquí vamos a ver conservación de energía mecánica. Son tres aspectos en uno. Ya problemas tipo único, ¿no? Tipo mecánico. Pero sencillo, ¿eh? O sea, no es para como bajarle los pelos. Sencillo. Vamos a ver cómo lo resolvemos. ¿De acuerdo? A ver, entonces vamos a ver en esta aplicación cómo vamos a trabajar. Yo les digo, tenemos dos alternativas, trabajar uno por uno o trabajarlo como sistema. Ya ustedes van a decidir, o sea, cada uno decide.
Por ejemplo, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a separarlo, pues voy a trabajar cada uno. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a decir? Voy a utilizar el principio del impulso de la cantidad lineal solamente para la bolita, porque la bolita no saben que ustedes está en traslación pura rectilínea. ¿De acuerdo? Porque ojo, el radio es despreciable, ¿ah? Porque si le doy un radio a la bolita, ya la cosa cambia. ¿Ya? Pero ahí tendríamos ese. Entonces, ¿qué aplicar acá? Bueno, aplicar lecciones aprendidas. Aplicar lo que hicimos en el programa anterior. Vamos a aplicar al principio la cantidad de movimiento lineal. ¿En qué eje? En el eje Y, pues. En este eje va a ser. A ver, esta bolita venía feliz como caperucita roja con su masa por su velocidad vectorialmente hacia abajo. Acá está, su cantidad de movimiento inicial, lineal inicial. Tenemos aquí hacia arriba. Como esta bolita va a golpear a la barra hacia abajo, entonces va a recibir una fuerza en sentido contrario, ¿no? Y sería más la integral de F diferencial de T en J. ¿Y cuál es mi hipótesis ahora? Mi hipótesis de que el cuerpo va a subir, la bolita va a rebotar, es mi hipótesis, es lo que yo creo. Ustedes pueden decir, profesor, yo hacia abajo. Ya, pues toma tu decisión, no hay problema. Si te sale un signo negativo en esa velocidad es porque no era el sentido que tú pensabas, nada más. Pero la magnitud, el cálculo es correcto. Entonces va a ser 0,8 b sub 2 y tenemos acá, que ya saben ustedes que cuando trabajamos por separado, lo que nos interesa es calcular la integral de f diferencial de t. Esto nos interesa acá. Y ustedes van a observar ahí que esto va a pasar a sumar y tendríamos que sería 0,8 b sub 2 más 2 omega 4. Acá está ya una de las incógnitas que te están pidiendo. Ya hemos agotado acá, hemos agotado aquí entonces ya la primera ecuación. Ahora vamos a entrar a analizar a quién. Vamos a analizar ahora la barra. ¿De acuerdo? Al analizar la barra, estimados alumnos, miren, vamos a utilizar, como hay rotación pura en el punto B, vamos a ver cuál es su estado inicial, o sea, el estado 1 que estaba la barra. La barra estaba en reposo. Tenía su omega 1 igual 0 en ese estado 1. Por lo tanto, su I sub G por omega, su I sub B, por favor, yo voy a calcular con el punto B. Así, el punto fijo B. Ya ustedes saben, I sub B por omega 1 es 0. La barra mide 1 metro, 0,25 aquí y 0,25 hasta el centro de masa. O sea, es lo que tenemos acá. Voy a considerar para esas condiciones. ¿De acuerdo? Para esas condiciones. Entonces, si yo tengo esa situación acá, ahora voy a decir más el cambio de estado. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Aquí va a ser más la integral de la suma de momento respecto de B. Cuando ustedes tomen con respecto a B, ¿por qué tomo respecto a B? Porque B sub X y B sub Y no producen momentos, pues. Y el peso tampoco produce porque hemos hablado de choques. Solamente la única fuerza que estaría produciendo choque, pues el impacto es en A, la fuerza F. Y ustedes van a observar que esa fuerza F solamente va a ser 0,25 F por diferencia de T, nada más. El momento angular, el momento de inercia centroidal es un doceavo de la masa por longitud al cuadrado, que sería 0,2. Pero me interesa el I sub B. El I sub B aplica a Steiner, pues. Que sería 0,2, que es el momento de inercia centroidal, más la masa por la distancia entre ejes al cuadrado, que es 0,25 al cuadrado, que nos daría 0,35 kilogramos por metro cuadrado. El momento angular es 0, porque está en reposo, pues, o sea, esto de acá vale 0. El momento angular en estado 2, es I sub G, o I sub B, perdón, por omega 2, porque está como estamos hablando respecto a un punto fijo. Y desarrollando esta ecuación, o sea, esta ecuación, si ustedes la observan, ¿no? La desarrollamos y vamos a obtener nosotros una ecuación que va a ser esta que es acá. Esta ecuación con la ecuación anterior que teníamos nosotros en la condición 1, en la primera condición, o sea, en la anterior, que ustedes voy a mencionar acá, ¿no? Con esta ecuación que está acá, voy a borrar esto primero.
Ahí está. O sea, ustedes aquí tenían esta ecuación. Esa ecuación que ustedes observan acá, ¿no? Con esta ecuación que está aquí, las igualan y van a obtener esta ecuación. Esta sería la ecuación número 1 realmente. Porque ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar choques. O sea, ustedes si se dan cuenta, los problemas son similares. O sea, no hay diferencia. El escenario es el mismo. Ya tenemos acá la ecuación arriba y ahora vamos a hablar de choques. Vamos a ver el coeficiente de restitución. Antes del choque y después del choque. Porque ustedes saben que el coeficiente de restitución es egoísta, pues no cree en nadie. Antes del choque solamente tiene 3 metros por segundo y la velocidad ya es cero. Como la velocidad ya es cero, entonces la velocidad relativa sería 3 nada más. Pues acá está, miren, o sea, en la parte derecha, aquí es así de manera sencilla. Tendríamos que 0,5 sería 3 en el denominador. Y después del impacto, como yo dije que rebotaba, el punto A necesariamente tiene que estar hacia abajo, unen los orígenes y la velocidad relativa va a ser la suma. Por eso tendríamos acá este valor. Y acá tendríamos como el valor de 0,5, tendríamos que B sub 2 con omega 2 van a estar relacionadas. Y vamos a juntar la ecuación 4, que es esta ecuación, con la ecuación 3, que era anterior, y vamos a calcular omega 2 y la velocidad del centro, en este caso de la bolita, después del impacto. Eso es esta aplicación que ustedes están, en este caso, observando. Ahora, la siguiente parte, déjenme borrar esto. La siguiente parte es ya analizar el estado 2, ya después del impacto ya. Ya no hay choques acá, ya en el estado 2 ya desapareció la fuerza de impacto. Y ahora vamos a utilizar el concepto de fuerzas y aceleraciones. Este concepto que está acá, sobre la barra en el estado 2. ¿Qué decimos? En el estado 2, vamos a decir causas, igual que cosa, efecto. En el estado 2 vamos a tomar sume momento respecto al punto B, porque ahí está la mayor cantidad de incógnitas, B sub X y B sub Y, tanto en las causas como en los efectos. Entonces, en los efectos ahí sí tenemos la masa por aceleración tangencial que va a producir momentos, y acá hay una masa por aceleración normal. ¿Por qué? Porque el punto B tiene movimiento circular, pues. Al utilizar este concepto de sube-momento con respecto al punto B en las causas y en los efectos, ustedes miren en las causas, a ver, solamente la única fuerza es el peso por su brazo, es L cuartos, o sea que sería 23,52 por el valor de 0,1875. En las causas, todo eso es en las causas. En los efectos, a ver, en los efectos ustedes tienen I sub G por alfa 2 en sentido horario. ¿Por qué lo tomo en sentido horario? Porque el peso es la única fuerza que produce torque con respecto a B y lo está haciendo en sentido horario. Esa es la razón. Las causas, pues se llama causas. Entonces sería menos 0,1125 y ahora la masa por la aceleración tangencial del centro de masa no se olvide que es alfa R. O sea que sería alfa R acá, ¿no? Pero multiplicado por su brazo, que sería L cuartos, por eso acá por 0,1875. Acá tienen ustedes una sola ecuación. Esa ecuación es que nos da alfa igual 22,4 radianes por segundo. Eso es lo que tenemos en esta aplicación. Muy bien, entonces ahora, como este cuerpo está en rotación pura, es más conveniente tomar coordenadas tangencial y normal. Por eso escogimos eso. Por ejemplo, miren acá, suma de fuerzas normales igual a masa por la sección normal. Si ustedes miran en el eje normal, la única fuerza en el eje normal es B sub X. Por favor, esta fuerza B sub X, que está acá, la única fuerza en el eje normal, positivo. Y eso es igual a la masa por la aceleración tangencial centro de masa, porque también está hacia la izquierda. Eso es todo. O sea, ustedes igualan y tendrían que el B sub X sería igual a la masa por omega 2 al cuadrado. El omega lo hemos calculado, pues se acuerdan, ¿no? El omega nos salió 3.
Entonces, con eso calculamos B sub X, nos sale 405 newton. Lo mismo hacemos en el eje tangencial. Decimos sumatorio de fuerzas tangenciales igual a masa por aversión tangencial sobre masa. Miren ustedes ahí en la figura, tangencial. Tenemos el peso negativo y tenemos B sub Y. Entonces, pero podemos decir que hacia abajo sea positivo. Ya no hay problema, pero también hay los efectos también igual, ¿no? Entonces sería B sub en este caso, el peso menos B sub Y. Eso es igual a la masa por alfa 2 por R. El radio lo conocemos, la masa no la conocemos. Pero reemplazamos pues, la masa vale 2,4, el alfa 22,4, el brazo vale 0,75 y con eso calculamos B sub I. B sub I nos va a salir 13,44 newton. Pero en el problema me pidieron calcular la reacción en B. La reacción en B es la raíz cuadrada de B sub X al cuadrado más B sub Y al cuadrado, que nos saldría 14,0369. Esta sería la respuesta de este problema. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso es lo que tendríamos acá, estimados estudiantes, ¿no? Sobre esta parte de este tema. Y vamos a seguir avanzando. Entonces ahora, la última pregunta que nos hacen, porque ya hemos calculado la aceleración angular, la fuerza en X, la fuerza en Y. ¿Cuál es el máximo ángulo que se eleva a la barra? Entonces acá esta es otra historia. Acá tenemos otra historia. Aquí, si ustedes observan, hacemos el análisis en el estado 2. El cuerpo está subiendo porque tiene una velocidad angular omega 3 en sentido antihorario, sube, pero el peso lo va frenando, como ustedes pueden observar. Entonces, tenemos que hay un cambio de estado, del estado 2 hasta el estado 3. ¿Cuál es el estado 3? El máximo ángulo que se eleva. ¿Cuál es el máximo ángulo que se eleva instantáneamente? Cuando la velocidad angular de la barra 3 sea 0, pues. ¿No es que se detiene un instante y luego baja? Entonces acá tenemos que darnos cuenta de ese detalle. Entonces aquí, miren, como tienen B acá y el brazo vale de 0,1875 y tenemos el ángulo teta, entonces tendríamos que esta altura, con respecto a un nivel de referencia que estamos colocando siempre en el punto fijo, como yo les he recomendado en todo momento, ¿no? Ustedes tenían acá el nivel de referencia, y con respecto a este nivel de referencia, ustedes tienen que la coordenada de G3 es 0,1875 seno teta. Y hacemos el diagrama del cuerpo libre y observamos que sobre el cuerpo actúan fuerzas conservativas y fuerzas que no trabajan. Por lo tanto, quiere decir de que la energía mecánica en el estado 2 o la energía mecánica en el estado 3 van a ser iguales. Y ustedes igualan, pues, ¿no? Aquí no hay resorte, solamente sería la energía cinética en 2 más la energía potencial gravitatoria en 2 y de igual manera en 3. En el estado 2 tenemos rotación pura. La velocidad del centro de masa, o sea, ustedes pueden, ojo, pueden colocar esto que está acá, pero también pueden decir I sub B por omega, nada más, un medio de I sub B por omega, también pueden hacer eso, pero no hay problema. Colocamos la energía cinética como este valor, todo desconocido acá. El Y sub G en el estado 2 es 0, como usted está en el nivel de referencia, entonces este valor va a ser 0. Y solamente nos queda este primer término. Ahora, en el estado 2, en el estado 3, perdón, tenemos una energía cinética, vale 0. ¿No ve que en ese instante llega a su máxima altura? La barra vale 0, el omega 3 también vale 0. Y tenemos que I sub G también va a ser 0. Pues. Esto también vale 0. Solamente nos queda MG y MG y sub G3. ¿De acuerdo, estimados alumnos? Entonces ustedes miren, si ustedes observan, aquí solamente hay una sola incógnita. Porque el Y sub G3 ya lo determinamos anteriormente. Era esta coordenada que era este valor. Con eso calculamos el seno, justamente es lo que primero tienen que hacer. Arcoseno y teta le va a salir 11,58,37 grados. Esa sería la solución de esta aplicación. ¿De acuerdo?
Muy bien, entonces ahí está, o sea, un- tienen una cantidad de aplicaciones que resolver. No se olviden los resúmenes, que tienen que estar bien al tanto en los resúmenes de todo lo que ha acontecido. O sea, ustedes van a tener aplicaciones variadas, por favor. Yo tengo aquí, o sea, para buscar problemas no necesitan muchos problemas, pero acá ustedes van a tener aplicaciones como este que está aquí, que es sencillito, por favor, pero háganlo, ya les voy a dejar las respuestas acá, que es parecida a esta, miren, ve. O sea que en realidad yo diría que son iguales, solamente que en vez de un bloque es una bolita que está en el aire, pero a las finales, como es instantáneo, son en este caso similares. Muy bien, entonces vamos a ver un último problema. Vamos a ver un último problema. Déjeme borrar esta pizarrita. Por favor, este problema también háganlo, o sea, es un problema sencillo, ¿no? No olviden que en este problema que está aquí, le estoy dando que la duración de impacto es 0,05 segundos. Ah, me van a pedir solamente la fuerza de impacto promedio. O sea, ya ustedes ya tienen el know-how para determinar fuerza de impacto promedio. Ya saben qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Les piden acá, está en el sistema inglés, la esferita pequeña tiene 4 libras, con una velocidad de 10 pies por segundo, está entrando con esa velocidad. La barra delgada tiene 40 libras, está en reposo, y el coeficiente de restitución es 0,8, y le dice si la duración del impacto es 0,005, determine la magnitud de la velocidad lineal de la esferita después del impacto, la fuerza promedio, la magnitud de la velocidad angular de la barra después del impacto. Esas son las preguntas que tienen ustedes en este ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ustedes ahí tienen en esta aplicación. A ver, vamos a mirar cómo podemos resolverlo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Vamos a mirar cómo se puede resolver en forma así rápida. ¿No? A ver, déjenme ver acá. Ahí está. ¿Qué hacemos? Bueno, primero, ustedes pueden, miren, ojo, ustedes pueden empezar primero con coeficiente de restitución. Nadie le impide que lo hagan. El orden de los factores no altera el resultado en este modelo. O sea, ustedes son libres. Entonces, miren acá, a ver, el punto B de la barra estaba en reposo, cero. La bolita tenía una velocidad de 10 pies por segundo, o sea, ya tenemos 10. ¿Cuánto vale la velocidad relativa? Ahora, ya usted sabe que vale 10, ya. Acá no hay mucha vuelta que dar. Después del impacto, se supone que el punto B va a tener que ir hacia adelante, pero ustedes saben que es la velocidad angular por el radio, o sea, el radio el movimiento circular es 2, sería 2 omega 2. Y yo voy a considerar en mi hipótesis, acá está la hipótesis, ¿ves? La hipótesis es de que vamos a considerar aquí, ¿no? De que el cuerpo va a continuar hacia la derecha. Yo voy a considerar que continúa hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, aquí usted tiene que la velocidad relativa entonces sería 2 omega 2 menos B sub A2. O sea, esto es lo que tendríamos acá. Directamente. O sea, sería esa velocidad, la velocidad relativa en el estado 2. O sea, sería 2 omega 2 menos B sub A2 entre 10, que es la velocidad la velocidad relativa en el estado inicial, y es igual a 0,8. Eso es lo que tendríamos en esta aplicación, o sea que, entonces, a las finales tendríamos 2 omega 2 por menos B sub a 2, 8 igual, una ecuación número 1. Una vez que ya hemos visto esa parte, ahora vamos a la siguiente. Vamos a ver aquí, miren este detalle, o sea, como acá les piden fuerza promedio, requerimos utilizar el principio del impulso y la cantidad de metro lineal para la bolita nada más. ¿Por qué? Porque te están pidiendo fuerza promedio, pues. Entonces tú lo que tienes que hacer aquí, ¿no? Lo que tienes que hacer acá es utilizar ese concepto. A ver, cantidad de movimiento inicial sobre la bolita más
la integral de la fuerza diferencial de T sobre ella en el eje X es igual a la masa de la bolita por su velocidad en estado 2. Eso es lo que estamos haciendo acá. La masa por velocidad en el estado 1, la velocidad es 10 pies, su masa va a ser 4 libras sobre 32,2, sería 0,1242, sería la masa de la bolita. 0,1242 por 10i, que es la velocidad inicial, más la integral de la suma de fuerzas que actúan sobre la bolita, que como tú puedes darte cuenta es solamente una fuerza sobre, en este caso negativo, sobre la bolita, que está acá. ¿De acuerdo? ¿Y eso a qué va a ser igual? A eso va a ser igual a la masa por la velocidad de A en el estado 2. O sea, yo no sé, pero yo hemos dicho que vamos a considerar que avanza hacia adelante. Ahí está. Eso es lo que tendríamos aquí en esta aplicación. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esa expresión, vamos a hacer lo siguiente. Esta fuerza que tenemos acá de impacto, que nos están preguntando calcular, como nos piden promedio, ya sabes el área, que es la integral, igual la fuerza promedio por delta de t. El delta de t lo conoces. Entonces, tendríamos que esta expresión que está aquí colocada con rojo, ¿no? Está colocada con rojo acá. Eso de aquí, este término que está acá, se queda aquí, este pasa a restar, y esta integral de aquí pasa al otro lado a sumar. Entonces tendríamos ese detalle que estaría acá. Pero hemos dicho de que esta fuerza, esta integral de 0 a 0,05 podemos ajustarla a una fuerza promedio por el delta de t, que sería la fuerza promedio por el 0,05 igual a 124,2 menos 0,1242 P sub A, 2. Tenemos aquí la fuerza promedio como una ecuación 2. Y tenemos aquí en la parte superior una ecuación 1. Pero vamos a ver cómo calculamos, ¿a qué nos falta ahorita? Ya hemos utilizado el coeficiente de restitución, hemos utilizado el principio del impulso de la cantidad lineal sobre la esferita, y nos falta el principio del impulso de la cantidad de movimiento angular sobre la barra. Es el último concepto. Entonces vamos a ver eso. No miren, no se olviden esto de la fuerza promedio, ya lo hemos visto. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, tenemos esta expresión, lo dejamos aquí, y ahora vamos a pasar a la siguiente, Filmina. Vamos a observar ahora que al analizar solamente la barra, graficamos sus parámetros que ya hemos analizado, la masa por velocidad del centro de masa en el punto O, pero como es cero, va a ser cero, ya que el omega 1 es cero, el I sub O por omega también es cero, ¿no? ¿De acuerdo? Es cero. Y hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre la barra. Acá está la fuerza en la parte inferior, que es la misma fuerza que sobre la bolita. Las fuerzas acá o su Y o su X. No se grafica el peso porque estamos hablando de choques. Y eso en el estado 2 va a ser I sub O por omega 2, rotación pura. Ya saben ustedes este concepto que es importante. Entonces, el momento de inercia hay que calcularlo, porque este momento de inercia es importante. La masa de la barra es 40 sobre 32,2 en pies por segundo. Saldría 1,2422 SLU. Y el momento de inercia sería un tercio de la masa por la longitud al cuadrado, que nos saldría I sub O 1,6563. ¿Qué aplicamos? Suma de momentos con respecto al punto O, pues. ¿Por qué razón el punto O? Porque hay la mayor cantidad de incógnitas sobre la barra. Al tomar momentos, esta primera expresión es cero, porque está en reposo, y la suma de momentos con respecto a la barra es F por 2, o sea, 2F multiplicado por la fuerza, o sea, que sería esta expresión que está acá. Y eso sería igual a I sub O por omega 2. No se conoce el omega 2, pero I sub O sí. Por eso tendríamos que sería 0,82815 omega 2. O sea, este integral que está acá con 2, ustedes lo reemplazan y tendrían que, sería la fuerza promedio, ¿no? O sea que teniendo esta expresión que está aquí,
esta expresión que está acá ya simplificándola, sería ese valor. Entonces, este valor que está acá entonces, colocamos su equivalente que es fuerza promedio, de acuerdo a esta expresión que estaba acá a la derecha, y con eso tenemos que la fuerza promedio depende del omega. Ahí está, esta es la expresión. O sea, ya ustedes tienen la fuerza promedio en función del omega, que sería una tercera ecuación, lo colocan aquí en la ecuación 2, que era la anterior que habíamos determinado, y tendríamos que, habría acá una ecuación que sería esta que está acá, o sea, reemplazando acá, tendríamos esta expresión que está aquí, y luego la vinculamos con la ecuación 1, que sería este valor, y la de choques, con esta expresión que ya hemos colocado acá, y sería dos ecuaciones con dos incógnitas. Con eso calculamos omega 2, ¿no? Y calculamos la velocidad, que nos está saliendo negativo. Quiere decir que la bolita no sigue hacia adelante, sino va a rebotar. Pero el valor es correcto. El valor es correcto. ¿De acuerdo? Si este valor de la velocidad en A2 es menos 3, es correcto la magnitud. Con esa expresión de la fuerza promedio, como la fuerza promedio, si ustedes observan, la fuerza promedio depende, porque ya hemos calculado los omegas y la velocidad ¿cómo se llama?, del punto B. Entonces ustedes pueden determinar la fuerza promedio reemplazando el omega 2 acá en esta ecuación. Aquí. ¿No ven que esta es la fuerza promedio? Es lo mismo que está acá. Porque eso la fuerza promedio nos saldría 343,94,73. Muy bien, entonces eso es lo que tendríamos aquí, estimados estudiantes, en esta aplicación. Ya hemos abundado con estas aplicaciones, ¿no? Acá tienen un problema para ustedes, por favor, resuélvanlo para el día viernes. Acá está su respuesta. Acá tienen un problema con inclinado, que voy a hacer uno parecido a esto el día viernes, ¿no? Resuélvanlo, por favor, ahí está la respuesta. O sea, adelántense ustedes a la jugada, ¿no? Tienen acá otro problema también, están sus respuestas, ¿de acuerdo? Hoy día voy a cargar esta presentación. Tienen acá también, esto de acá sí es interesante, esto sí es problema para nosotros. Ahí están las respuestas. No le he puesto las últimas, eso hagan ustedes. Tienen esta aplicación también que está acá, esta barrita se suelta acá y más bien cae, y ya tiene una velocidad angular acá y va a chocar cuando la bala está en esta posición. Bonito también el problema, ¿no? Ya saben que tienen que aplicar este concepto como sistema, les sugiero. ¿De acuerdo? Acá tienen otra aplicación bonita también, miren, diagonal, ¿no? Dan los datos. ¿De acuerdo? Tienen acá otra aplicación que ya más interesante todavía. O sea, problemas van a tener, estimados alumnos, ¿no? No se olviden, en cuerpos rodantes, apliquen siempre los conceptos de cuerpo rodante. Ya saben que la velocidad es paralela a la superficie y la aceleración también, alfa R y omega por R. Van a aplicar eso en este problema. Acá tienen otra aplicación interesante, o sea, hay aplicaciones, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, estimados alumnos, hasta aquí estamos llegando en este tema de choques. El día viernes vamos a hacer aplicaciones y la próxima semana estaríamos entrando a vibraciones mecánicas. ¿De acuerdo? Entonces, practiquen bastante estos temas. Vamos a ver algunos problemas muy bonitos, interesantes, para que ustedes lo puedan ver también y acostumbrarse. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, por favor, estoy aquí en el chat.